Listo, muchachos. ¿Ya pudo entrar Kevin? ¿Ya está Kevin por ahí? Ya me escribí, güey. Bueno, muchachos, entonces este segundo bloque nos corresponde a respiratorio, sistema respiratorio, fisiología respiratoria. ¿Sí? Esa fisiología respiratoria, pues vamos a abarcar ese tema en el cual hay un grado de intercambio entre algunos componentes que tenemos en el ambiente y unos que tenemos en el individuo, en el organismo. Y pues para eso hay que saber cómo son las funciones de ese sistema respiratorio. La primera es ese intercambio entonces gaseoso. ¿Sí? ¿Cómo vamos a llamar ese intercambio gaseoso? Hematosis, ¿no? Y recuerden todo ese proceso de hematosis que se produce en la barrera hematoalveolar, ¿sí? Que va a estar intervenida, digamos, también, o va a ser importante, una enzima a nivel del glóbulo rojo, que es la anhidrasa carbónica. Que con esa anhidrasa carbónica se va a permitir el transporte entonces del CO2. ¿Sí lo recuerdan? Yo ya se los había enseñado. Sí, entonces, ese intercambio gaseoso se va a dar por la interacción entonces del CO2 y el agua, ¿sí? El cual pues se va a disociar en ácido carbónico y finalmente pues se va a disociar entonces en bicarbonato e hidrogenión. Y que la hemoglobina entonces será la que va a tener gran importancia también en este transporte de oxígeno y algo de CO2. Todo eso tenemos que, lo vamos a ir viendo, pero pues yo ya lo he ido mencionando en los transcursos de las diferentes clases. Esto es como contar una historia, ¿sí? Pero pues por sistemas y todo como lo llevamos, pero pues uno también va como adelantando algunos unos términos y esto ya lo habíamos visto. Y esas sustancias que vamos a generar entonces, el intercambio pues va a ser entre algo, el oxígeno y el CO2. El oxígeno que está en la atmósfera, que está en el ambiente, que puede ser influenciado por varias cosas, como por ejemplo la humedad, la altura, ¿sí? Van a ejercer efecto pues sobre ese oxígeno atmosférico, ¿sí? Entonces, esos factores también se tiene que tener en cuenta al momento de hablar de, pues de este intercambio en esas moléculas. ¿Y dónde se genera? A nivel del cuerpo, de un mamífero, pues va a ser entonces a nivel de la barrera hematoalveolar. Y que como estos son unos gases, pues van a seguir un principio que es el principio de Fick, ¿sí? Uno dice que entre la barrera más pequeña, más fácil es ese
intercambio, ¿sí?, de los dos gases. Y que los gases sirven, o los gases van a seguir un gradiente o una fuerza similar a un gradiente de concentración. O sea que el gas va a pasar de donde esté mayor concentración a menor concentración, a menor volumen, porque cuando hablamos de gas también hablamos de volumen. Y entonces sigue esos dos principios de Fick, importantes es en ese intercambio gaseoso. Sí, ¿cómo podemos medir? Ya nosotros podemos medir, inclusive nosotros lo hicimos creo que en una práctica de cardiología, no sé si la hicimos. Bueno, que utilizamos diferentes parámetros también para evaluar la cantidad de oxígeno, ¿sí? Ahorita hay que utilizar también los artefactos tecnológicos para llegar a hacer esas mediciones, ¿sí? Entonces, en la parte de la fisiología, pues esos aparatos tecnológicos lo que hacen es que, digamos, dependiendo eh, de, de su uso o para qué se utiliza, pueden ser, por ejemplo, una luz infrarroja, ¿sí? Como por ejemplo en el oxímetro de pulso, ¿sí? Ahí vamos a ver la saturación parcial de oxígeno en el animal directamente, ¿sí? Y no posiblemente tengamos que esperar a hacer un EPOC que se demora más tiempo. Entonces son métodos no invasivos que nos ayudan a evaluar esa cantidad de oxígeno y de CO2, porque también está el capnógrafo, ¿no? Obviamente que el capnógrafo se utiliza cuando el paciente está sedado o está anestesiado prácticamente porque toca ponerle una sonda endotraqueal y en la sonda es donde viene el medidor del CO2. En realidad, pues esa es la función que nos enseñaron a nosotros en el colegio, que el sistema respiratorio en realidad servía para el intercambio gaseoso, que ya ahora sabemos que ese proceso se le denomina hematosis. Y ahora la pregunta más importante, y que yo se la hago a ustedes, eh, es ¿para qué se utiliza el oxígeno? Muchachos, muchachos, ¿me escuchan? Profe, no estoy Sí, seguro profe. si lo usa la mitocondria para síntesis Ajá, de ATP. exacto. ¿Sí es? Para toda esa reacción aeróbica, porque no todas, o no todas necesitan, o no todas la realizan con el oxígeno. ¿Sí ves? ¿Y en dónde se lleva eso a cabo? Pues en la mitocondria, ¿no? Y a partir de allí, pues vamos a obtener al final,
cuando se utilizan una bomba o la cadena de electrones y de protones, al final vamos a obtener un residuo que va a ser agua, ¿sí? CO2 también vamos a obtener, además pues de todas las moléculas energéticas que se generaron, porque en realidad el sitio o el lugar donde se generan las que utiliza el organismo es ahí mismo en esa bomba de cadena de transportes de electrones. Entonces, de ahí va a salir también el CO2. ¿Sí? Y el CO2 de una célula, ¿por dónde sale? ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué porción de la célula? Profe, de pronto hay algunas células que tienen unos poros en la pared, de pronto por ahí. Bueno, sale por la membrana vasolateral, porque por la membrana vasolateral es donde va a estar en contacto con el vaso sanguíneo. ¿Sí ves? Y como es un gas, el gas tiene la facilidad de atravesar unas barreras, porque el gas tiene un proceso que se llama una difusión. Un paso a través de esas barreras, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, antes de pasar del vaso sanguíneo, de la célula al vaso sanguíneo, ¿cuál barrera atraviesa? ¿O qué campo atraviesa? Perdón, Doc, ¿puedes repetir la pregunta? El gas, cuando está en la célula, por ejemplo, el CO2 va a salir de la célula, entre la célula y el vaso sanguíneo, ¿qué espacio está? El espacio intersticial. ¿Sí? Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Cómo es la difusión de un gas? Y sigue los principios de Fick, lo que les dije inicialmente. Pero hay otras funciones también secundarias. Entonces, el sistema respiratorio, inicialmente, que es distribuir, filtrar, calentar y humidificar el aire. Entonces, esa es otra función que es secundaria de, eh, de ese sistema respiratorio. ¿Dónde realiza esta distribución? Pues en todo el árbol traqueobronquial. Vamos a ver cómo todo ese árbol traqueobronquial es una serie de ramificaciones, ¿sí? Inclusive lo describen como racimos de uvas, es todas esas ramificaciones que tienen así, más o menos, y finalmente van a llegar a una porción que va a ser el alveolo. Y en el alveolo es donde se va a generar entonces, junto con la porción capilar, pues ese intercambio de gases. Es una función muy importante, ¿no? Pero entonces, distribuir, ¿cómo lo hace? Pues a través de todas esas ramificaciones, ¿sí?
cómo llega a la cavidad nasal, ¿sí? En donde están los cornetes nasales que van a filtrar partículas extrañas, ¿sí? Y ustedes se van a dar cuenta que los cornetes nasales son más desarrollados en los animales que de pronto en el humano. ¿Sí? Ustedes se van a dar cuenta que todos esos cornetes son bastante grandes, ¿sí? Calentar en la misma cavidad nasal, también se calienta ese aire y a medida que vaya llegando a, pues a través de todo ese árbol traqueobronquial, pues ya tiene que pasar a cierta temperatura. También humidifican el aire. El aire hay que humidificarlo para que permita el avance y que sea un aire especial, por decirlo así, ¿sí? Con una humedad especial, con una temperatura especial. No todos pasan y hay que irnos para diferente lado. En realidad, esas son prácticamente estas funciones secundarias de entonces ese tracto respiratorio. Por eso cuando a nosotros nos da frío, estornudamos o empezamos a arrojar mucha secreción nasal, ¿sí? Es, por ejemplo, cuando a uno se le va algo por la nariz y también le da estornudadera. Y la humidificación es muy importante. Ustedes lo van a ver en la clínica cuando les toquen hacer terapia respiratoria. ¿Sí? Y van a ver que no le ponen de la bala de oxígeno directamente el aire con una manguerita o con una sonda, sino que vamos a ver que hay una cámara a la cual se le ponen unos eh, cloruro de sodio, por ejemplo, y algunos medicamentos también, líquidos, todos obviamente, y empieza a salir como un humito espeso. Eso es una humidificación para que el medicamento se perfunda a través de eh, pues el tracto respiratorio. Sí, entonces es muy importante, muy importante. En la anestesia, ¿sí ves? Eso pasa por unos filtros que es el Calister, ¿sí? Y ahí ya la molécula puede perfundir, digamos el isoflurano, que es el anestésico que se utiliza, a, eh, a generar depresión sobre el sistema nervioso. Y lo hace a través también de una capacidad pulmonar. Una también de las funciones importantes del sistema respiratorio es regular el pH de los líquidos extracelulares. ¿Sí ves? Entonces vamos a ver que cuando hablemos del equilibrio ácido-básico, el sistema respiratorio tiene una función importante siguiendo la fórmula de Henderson y Hasselbalch, ¿sí? Que dicen que el CO2 y el oxígeno, ¿sí? El CO2 y el oxígeno también se mide, el CO2 y el bicarbonato, ¿sí? El bicarbonato son muy importantes para establecer el equilibrio ácido-básico, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, como está involucrado el CO2, el único que puede realizar el control sobre el CO2, pues va a ser el sistema respiratorio.
¿Sí? ¿Junto con quién? Con el riñón. El riñón es el que va a controlar el bicarbonato. Pero ahorita, más adelante, vamos a hablar de riñón en clases posteriores. Ahorita entonces estamos enfocados en el sistema respiratorio. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes sepan, si ustedes ven un perro que está jadeando más de lo normal, ¿cómo va a estar el pH? ¿Sí? Ya tienen que empezar a hacerse esa pregunta. Más adelante la contestamos. Pero digamos, si se controla el CO2, pues se controla todo lo que es el pH entonces sanguíneo. ¿Y cuánto es el pH en sangre? Más o menos de 7,35. Es un pH sanguíneo. Profe, el perro tendría pH ácido, ¿no? Presentaría El acidosis. pecho es de 7,35 en la mayoría de mamíferos. No, me refiero al momento que el perro esté jadeando. No, completamente lo contrario. Sería una alcalosis respiratoria. Listo. Entonces, una de las funciones es eso. Otra, también que es importante, inclusive que la veíamos involucrada en la fase cefálica de la digestión, que era el olfato, ¿sí? Que cuando olíamos el alimento, inclusive ya permitía entonces todo ese reflejo condicionado que hablábamos de PLOF, toda esa secreción digestiva, salival, pancreática, biliar, todo eso que acontece pues la parte oral, oral. Entonces ese olfato también es una función importante, se genere un epitelio que va a ser especializado, ¿sí? Que cuando lo veíamos en, en sistema nervioso, ¿sí? Veíamos que hacían parte de esos receptores que eran especiales, ¿sí? Que eran los receptores que convertían esas señales, por ejemplo, olfativas, en una señal, pues, eléctrica, ¿no? Y que finalmente, pues, se procesaba entonces ese olfato. Entonces, función importante, posibilitar el olfato, que también va a depender, el moco de algún modo también se relaciona porque va a permitir o no, dependiendo de su cantidad, ese olfato. Por eso cuando nosotros tenemos las narices tapadas, no sentimos olfato o no tenemos, digamos, si tenemos gripa, por ejemplo, por el exceso de moco, pues no sentimos sabor ni por la comida, ¿verdad? Entonces, ese olfato es muy, muy, muy importante mm, eh, en esa función. Todas esas funciones las vamos a ir viendo poco a poco. Esto, recuerden que las clases iniciales de los bloques pues son prácticamente como las generalidades y ya pues se va profundizando un poco en el tema. Igual pues este bloque lo tenemos relacionado lo que es sistema respiratorio, sistema urogenital, equilibrio ácido básico. Emitir la voz. ¿Sí? La fonación. Importante. eh, este, eh, esta función, que no es la función que de pronto tenemos primaria, míralas cómo las vamos distribuyendo, que de pronto las pasamos por alto por eso,
pero que siguen siendo funciones muy importantes del sistema respiratorio. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? No, profe. No, profe. Aquí vemos una imagen muy bonita de la fisiología de Walter Borón, en la cual vemos como todos los elementos involucrados en el proceso respiratorio y en todo ese intercambio gaseoso, ¿sí?, que es la función más importante de entonces el aparato respiratorio o el sistema respiratorio. Aparato sí, porque está formado por una serie de conductos también, que vamos a ver más adelante que hacen parte del espacio muerto, ¿sí?, en el cual pues no hay intercambio gaseoso, ¿no? Y vemos entonces que el control viene, espérenme, como el mouse. No solamente vemos, sino también a nivel superior, ¿sí?, en el tronco del encéfalo, en el bulbo raquídeo, es donde vamos a tener el centro adneustico y neumotáxico, que controlan pues tanto la frecuencia como el ritmo respiratorio. Y mira, importante lo que dice acá. Músculos respiratorios. Vamos a ver que también hay un sistema. Mira todo lo que está involucrado en la respiración. ¿Sí? Esos músculos respiratorios, el ciclo respiratorio que está conformado por la expiración y la inspiración. Importante. Porque ese diafragma, dependiendo si hay contracción o relajación, pues se baja entonces la inspiración o la aeración, ¿sí? Y otros músculos importantes como los intercostales, tanto internos como externos. En los humanos o en las personas también están involucrados unos músculos como el esternocleidomastoideo, ¿sí?, el serrato, ¿sí?, también están involucrados en el proceso respiratorio, ¿sí? Pero en el perro o en los animales, ¿cómo es el tipo de respiración, muchachos? ¿Cómo es el tipo de respiración normal en un animal? Costoabdominal.
Es una respiración costoabdominal, o sea que están más involucrados tanto los músculos intercostales interno y externo, ¿sí? Interno permitiendo eh, la inspiración y el externo la expiración. También va a estar entonces involucrado el diafragma que nombramos, que entonces va a ser una capa muscular que va a dividir el abdomen del tórax. Y los músculos abdominales. Entonces, muy importante. En el humano también es importante porque ahí podemos descubrir si la persona tiene un signo que se llama, ¿sí? Todo esto. O por ejemplo, cuando les pegan también un puño en el abdomen, nos sacan el aire, ¿verdad? O si nos da un balonazo, digamos yo jugando fútbol, me dieron un balonazo en el estómago y me sacó el aire. Entonces, eso es importante. Eso es muy importante. Todo eso es porque es un repaso, es eh, una generalidad que estamos viendo en esta clase que hay que pues mencionarle todo esto a ustedes para que vayan comprendiendo un poco pues sobre el tema. También este sistema nervioso pues lo vamos a ver involucrado. Mira entonces, ¿cuál es la diferencia motora? Mira la diferencia motora. ¿Qué significa eso? Pues la que lleva la respuesta. ¿Y a qué va a responder esa eminencia motora? Es que esta gráfica me gusta mucho, muchachos, porque prácticamente resume todo. Entonces, vamos a ver unos quimiorreceptores y unos varoreceptores, ¿sí? ¿Qué van a sensar? El pH, el CO2 y el oxígeno. ¿Y a dónde va a ir esa información? Por eso se aumenta, mira, se aumenta el CO2 en sangre, no solamente con sensar ese CO2, sino con ese cambio en el pH también se puede generar un estímulo de la respiración. Entonces, si aumenta el CO2, ¿qué pasa? Aumenta la respiración. Si el pH está ácido, por gran cantidad de CO2 o por menos cantidad de bicarbonato, se va a estimular entonces también la respiración. Y esos músculos entonces, ¿qué van a realizar? Pues se va a enviar la respuesta sobre los músculos, porque los músculos son los que con su contracción o su relajación van a permitir el proceso de inspiración o de expiración. Vamos entonces a tener la pared torácica, ¿sí? Muy involucrada, ustedes van a ver en su anatomía, porque va a tener las pleuras, ¿sí? Que esas pleuras son las que van a permitir también en algún modo la distensión o relajación
del parénquima o del pulmón como tal, de los lóbulos pulmonares. Ahora más adelante vamos a ver cuáles son esos lóbulos pulmonares, ¿sí? Cómo están divididos en las diferentes especies, también que es importante. Pero entonces problemas en esa problemas en el intercambio gaseoso. La pleura también juega un papel muy importante. Y que hay dos pleuras, la pleura parietal y la pleura visceral. Y eso me va a mantener, entre esos dos pleuras vamos a tener un líquido, ¿sí? Que es el líquido pleural. Y a cualquiera de esas tres porciones que se pueda ver afectada, pues va a generar problemas a nivel eh, respiratorio. Entonces, tener en cuenta las pleuras. La pleura parietal y la pleura vaginal. Listo. Acá como vemos que está involucrado el oxígeno, ¿sí ves? ¿Cómo se transporta el oxígeno? Por medio de los glóbulos blancos, de los glóbulos rojos, digo, pues. ¿Y cómo se transporta entonces? ¿En qué forma? Se transporta disueltamente, como ¿Cómo? El oxígeno se transporta a través de y que es globina tiene unos anillos pirrólicos que son ricos en hierro y que van a permitir entonces la captación de oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno en el 95% de los casos Profe, qué pena, ¿puedes repetir eso? Es que se se te escucha transporta entrecortado. como oxígeno-hemoglobina. Decía que el oxígeno entonces lo transporta una proteína llamada hemoglobina y que esa proteína hemoglobina tiene 4 anillos pirrólicos que son ricos en hierro y que ese hierro es el que va a permitir entonces la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno y por lo tanto el 95% del oxígeno que se transporta en sangre se transporta en forma de oxihemoglobina. Y el 5% restante disuelto en el plasma.
Listo. ¿Y el CO2 cómo se transporta? Mediante la utilización entonces de la anhidasa carbónica, eso es más o menos el 65 al 75%, ¿sí? En el cual el resultado final va a ser el hidrogenión, o sea, el ion hidrógeno, que es el que va a transportar la hemoglobina. Otra es una forma como la carbamino, en forma carbamino, ¿sí? Es también importante esa forma de transporte del CO2. También algo disuelto en el plasma. Por eso cuando el CO2 excede, o sea, se excede y no hay suficiente control por parte o inclusive la misma hemoglobina como proteína transportadora regula el pH inicialmente. ¿Sí ves? Pero cuando el CO2 se excede, ya va a ser un CO2 que va a aumentar a nivel del plasma. Y eso hay que tenerlo claro. Y es ese CO2 que va a captar, o ahí es donde ese CO2 va a generar cambios en el pH. Cuando aumenta ese nivel del plasma, porque excede la capacidad de la hemoglobina para su transporte. ¿Sí? Y vamos a ver a cómo los pacientes cianóticos. Entonces aquí vemos el dibujito tan lindo. Nosotros también hablábamos por allá en el segundo semestre, las primeras clases, del sistema cardiovascular. Cuando hablábamos del sistema cardiovascular, decíamos que el corazón es una bomba que funciona en dos ciclos, la sístole y la diástole, y hablábamos también que corresponden a dos procesos, o dividíamos el corazón en dos lados, un lado izquierdo y un lado derecho, que uno controlaba la circulación mayor y que otro controlaba la circulación menor. ¿Sí? Eso también lo tenemos que tener en cuenta porque hay enfermedades que pueden generar del corazón que generan problemas pulmonares o hay enfermedades pulmonares que se generan problemas del corazón. Hasta ahí preguntas, muchachos.
Bueno, es que el corazón izquierdo, que era quien controlaba la circulación sistémica, entonces transportaba la sangre oxigenada. Y que la sangre desoxigenada entonces va a venir a través de las venas, finalmente forman las venas cavas que van a ir a desembocar entonces a la aurícula derecha. Y que de la aurícula derecha pasaba al ventrículo derecho y del ventrículo derecho salía por la pulmonar, por la válvula pulmonar hacia la arteria pulmonar y finalmente se generaba entonces el intercambio gaseoso. Ya acá estamos viendo el intercambio gaseoso que se genera entre la barrera hematoalveolar, importante, ¿sí? Y que finalmente esa difusión de esos gases van a pasar a través de una capa de esta barrera, ya yo les voy a explicar más adelante de esta barrera, ¿sí? Capta el oxígeno y llega entonces por la vena pulmonar a el ventrículo izquierdo, de ahí a la aurícula, perdón, a la aurícula izquierda, llega a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo, contracción ventricular y va a salir entonces por la aorta hacia el resto de arterias, finalmente llegando a los tejidos, ¿no? Y que va a llegar a la última porción. Si sale por la aorta, llegan las diferentes arterias, arteriolas y finalmente llega al capilar. Y en el capilar entonces es donde se va a llevar a cabo el intercambio entre la célula y el capilar. Entonces, como sigue uno de los principios de Fitt, pues este oxígeno que viene en mayor concentración va a pasar a, a un sitio de menor concentración, en este caso va a ser la célula, y que la barrera, pues finalmente es un componente importante para mantener esa difusión del gas hacia la célula. ¿Sí? Es muy importante esa barrera. Entonces dice que la barrera entre menos eh, gruesa sea, pues el intercambio entre un gas va a ser más fácil. ¿Sí? ¿Sí? Y que entonces ese oxígeno que venía en oximoglobina entra entonces a la mitocondria y en la mitocondria también tenemos que tener en cuenta las reacciones que generan o que son aeróbicas como el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, ¿sí? Y que finalmente eso va a generar una corriente a nivel de la cadena de electrones y protones que sigue el principio de Gibbs, que dice que una corriente eléctrica, una corriente de esos hidrogeniones o una corriente eléctrica puede generar entonces energía y a partir de esa energía es que funciona la célula. Y que vamos a tener un residuo final que va a ser el CO2 y agua. Y que ese CO2 entonces va a atravesar, igual como lo hizo el oxígeno, las diferentes capas de esa barrera, la membrana celular, ¿sí? El endotelio vascular, finalmente, y va a llegar entonces a transportarse mediante el hidrogenión, el cual utiliza la anhidrasa carbónica. Este hidrogenión es captado por entonces la hemoglobina y el CO2 sale al plasma, pero pues se va a necesitar más adelante también cuando se vaya a hacer el proceso de hematosis
de hematosis. ¿Preguntas? ¿Dudas? Inquietudes, muchachos. Muchachos, tomémonos un break. Tomémonos un café. Y ya regresamos.
Listo, muchachos. Hasta ahí preguntas. Los dejé ahí para que, a ver si tienen preguntas. ¿Sí me están escuchando ya? Qué pena. Sí, señor. Listo. Preguntas. Listo. Si no hay más preguntas, entonces vamos a ver la clasificación entonces de ese tracto respiratorio. Entonces vamos a tener el tracto respiratorio anterior, que va a estar compuesto entonces por la nariz, por la faringe, por la laringe, y vamos a tener el tracto respiratorio posterior, que está compuesto entonces por la tráquea, por los bronquios y por los pulmones. En cuanto a la nariz, importante, dependiendo de su conformación junto con el tabique nasal o el hueso supranasal o la conformación del cráneo en general, podemos clasificar algunas razas de algunos animales como los caninos y los felinos. ¿Sí? Entonces, esa nariz es muy, toco ese tema porque es muy importante para que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿no? Que esa nariz es la que me va a permitir el paso de aire desde la atmósfera o desde el ambiente hacia el organismo, hacia el cuerpo. ¿Sí? Esa nariz, esa es la función importante, permitir el paso. ¿Hacia dónde? Hacia la cavidad nasal. ¿Sí? En la cavidad nasal se va a humidificar, va a tener, se va a calentar, como hablábamos ahorita de las funciones secundarias de ese sistema respiratorio, ¿no? De ese tracto respiratorio. Entonces, ese tracto respiratorio anterior, eh, la nariz, también puede presentar algunas patologías, como por ejemplo estenosis de las narinas. ¿Sí? Entonces, la estenosis de las narinas es cuando la nariz está pegada. Y lo vamos a ver en los braquicefálicos. ¿Sí ves? Porque los braquicefálicos tienen una enfermedad que se llama el síndrome del braquicefálico, en el cual incluye estenosis de la narina. Entonces, la estenosis de la narina hace parte del síndrome del braquicefálico. Y vamos a ver que pues tiene la nariz pegada, tiene los orificios nasales prácticamente pegados, que hay que corregirlo quirúrgicamente y que eso pues imposibilita el paso de oxígeno, ¿sí? Y pues aumentar ese proceso de hematosis. Por ejemplo, cuando hay un golpe de calor, esos perros, ¿por qué le da el golpe de calor? No solamente porque son un poco gorditos, sino también por su
alteraciones respiratorias. Sí, vamos a tener que también le da una elongación del paladar blando y una estenosis de la tráquea. ¿Sí? Entonces, muy importante la nariz. La faringe. Acuérdense que es toda esa porción de la faringe, cuando veíamos deglución, hacía una función mecánica mediada por reflejos, ¿sí? La cual, pues, hacía que la vía digestiva se cerrara y se presentara apertura o no de entonces la laringe, o que siguiera hacia la laringe. ¿Sí? Entonces, esa faringe es importante porque es la porción digestiva que hace que el alimento pues no se vaya por la vía respiratoria, ¿sí? Y que permite también pues la apertura entonces de la vía aérea. ¿Para qué? Para que entonces pase a la laringe. La laringe sí ya hace parte de ese sistema, de todo ese tracto respiratorio, ¿sí? Es propio del tracto respiratorio. La faringe hace parte de un componente también digestivo. ¿Y por qué cartílagos está compuesta la laringe? Por el cricoides, el aritenoides y el etmoides. El tracto respiratorio posterior. ¿Y cuál es cómo evaluamos la laringe? Por lo general la evaluamos nosotros con el paciente anestesiado, ¿no? Porque hay que abrirle la boca, sacarle la lengua. Vamos a ver la epiglotis, ¿sí? Y la epiglotis, pues es la que va a permitir el acceso a la laringe y a la vía aérea, ¿sí? Para poner un tubo endotraqueal, por ejemplo, que es la funcionalidad que vamos a ver acá. También hay un estertor laringio, que es una lesión, pues, sobre alguno de los cartílagos de la laringe y va a generar un ronquido, ¿sí ves? No recuerden, el sistema nervioso es el laringo recurrente, el que está ahí sobre la laringe. En cuanto al tracto respiratorio posterior, entonces vamos a tener la tráquea, importante. El último anillo de la tráquea se llama la carina y es la división entre lo que son los bronquios principales, ¿no? Esa porción nosotros la vemos también radiográficamente, ¿sí? Esa porción de la carina. Pero la tráquea, acuérdense que entonces es muy importante porque va a ser una comunicación desde la lejanía de la laringe, porque prácticamente está en la porción cervical eh, anterior arriba, ¿sí? Y todo ese árbol traqueobronquial que ya empieza a hacer conductos a nivel pulmonar o intratorácico, ¿sí? Entonces es la tráquea, es muy importante por eso. Hay obstrucciones de la tráquea. En la clínica ustedes van a ver una obstrucción traqueal o una laringotraqueitis infecciosa canina, que es la llamada tos de las perreras. Y el perro empieza a toser. ¿Sí ves?
¿Y cuál nervio es el que estaría involucrado en el reflejo tusígeno, que es el reflejo de la tos? Ahí entraría el glosofaringeo. El vago, porque el glosofaringeo sería para la deglución. Entonces esa tráquea es muy importante. También hay patologías que se llaman colapso traqueal. Ese colapso traqueal es un estrechamiento de la tráquea. ¿Sí? Entonces eso es muy importante. Colapso es un estrechamiento y el paciente también va a toser. Se presenta en pacientes cuando les ponemos los collares de ahogo y que jalan mucho. Con el tiempo pues va a generar lesión mecánica sobre la tráquea y también razas están predispuestas como por ejemplo el French Poodle. Entonces el French Poodle es predispuesto a un estrechamiento o un colapso traqueal. Ahí cómo lo diagnosticamos mediante una radiografía. Y el tratamiento pues es un tratamiento quirúrgico, ¿no? Después seguimos con los bronquios, vamos a ver que hay unos bronquios principales, unos bronquios segmentarios, unos bronquios que se dirigen a los diferentes lóbulos pulmonares, ¿sí? Bronquios lobulares, interlobulares, ahorita vamos a ver toda esa ramificación. Y finalmente van a llegar a los bronquios principales, luego van a llegar a los conductos alveolares, sacos aéreos y alveolo. Lo que pasa es que la ramificación es bastante amplia de esos bronquios, ¿no? Y finalmente, pues ya cuando llega al alveolo, pues prácticamente es donde se va a generar el, eh, el intercambio gaseoso, ¿no? Y a eso es lo que vamos a llamar de algún modo parénquima pulmonar. Preguntas. Y los pulmones, pues sabemos que hay un pulmón en el hemitórax derecho e izquierdo. Eso ya lo sabemos. ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Digamos que los gatos, ¿por qué ronronean? Digamos, ¿qué estructura, digamos, tiene que ver ahí para que ellos roneen? No te entendí, se te cortó. ¿Cómo? Que digamos los gatos, ellos cómo hacen para ronronear, por qué ronronean y digamos qué estructura tiene que ver ahí para que ellos ronroneen, profe. El tracto respiratorio anterior es el ronroneo. Pero
cuando hay tos es la tráquea y los bronquios. ¿Sí ves? El ronroneo fisiológico. El animal genera ese ronroneo. Los animales salvajes o los felinos salvajes no ronronean. ¿Sí? Entonces es una capacidad que tiene solamente el gato. ¿Sí? Entonces Profe, ¿y es un por qué complejo. motivo ronroneo? El motivo, el motivo es felicidad, me imagino. ¿Sí? Porque cuando los vemos eh, agresivos o los vemos, digamos, maullando, es otro estado en el que está el gato. Pero creería yo que es como un estado de gratitud, como un estado de estar bien en ese momento, ¿sí? De bienestar. ¿Sí? Ah, listo, profe, gracias. ¿Sí? Ya, digamos, ellos hacen muchos ruidos también, digamos, cuando que es que a uno o le está, digamos, para atacarlo a uno, está muy asustado, o el maullido, ¿sí? Pero esos son, digamos, todo el órgano de fonación, en el cual están involucrados pues las cuerdas bucales, ¿sí? También estas porciones del tracto respiratorio anterior, porque igual por ahí es donde se va a emitir el sonido, de algún modo, ¿sí? Hay veces la cavidad oral cuando es de pronto el maullido, ¿sí? En el ronroneo es a partir de la cavidad de la nariz también se ve involucrar. Profe, disculpa, pero digamos en el técnico, a mí una vez me dijeron que el ronroneo hace parte de que sí, el gato lo hace por felicidad, pero otras veces es por dolor, porque el ronroneo hace como algo de anestesia en ciertas partes que el gato tiene dolor. Tú cuando llega un gato enfermo nunca lo vas a ver ronronear. Es que da la casualidad de que sí, una vez llegó un gato así, entonces pues no, la verdad no sé si sea porque era muy consentido o en realidad sí es verdad. Era muy consentido, me imagino. Pero tú con un gato enfermo lo vas a ver erizado, maullando o hasta no, sin ningún sonido, al menos cuando tú le hagas la exploración clínica y veas que tenga el dolor en cierto lado. Pero nunca un gato. Un gato si te llega para vacuna y es consentido y tú lo consientes, el gato te... Es un gato que va a estar con el pelo erizado, ¿sí? Es un gato que no va a estar bien. El gato cuando está enfermo lo expresa mucho. Entonces, no sea cuando el gato está enfermo. De pronto el gato no estaba tan enfermo, pero vaya usted y mire un gato con flu, que sí es un gato enfermo, o un gato con lipidosis hepática, ¿sí? O una enfermedad grave, una anemia infecciosa grave, o una peritonitis infecciosa. Y el gato no le ronronea. Pero vaya y muéstrele el paquete de comida. Pero pues puede tener mucha controversia, es como porque el perro mueve la cola. Entonces ahí tenemos la nariz de un canino, vemos los orificios nasales,
los orificios nasales, ¿sí? Tienen cierto espacio para permitir entonces el avance de aire. El paso de ese aire que pues se va a humidificar y todo esto pues en la cavidad nasal. Tenemos el surco nasal, que es la lineecita que vamos a ver en los perritos que le divide. Ese es el surco nasal, también en el felino. Vamos a tener el labio superior, ¿sí? Importante, digamos, en esta fotografía. Vamos a tener unos pelitos táctiles, ¿sí? Más importante de pronto en algunas especies, porque en algunas especies son las denominadas vibrisas, que ya son órganos también sensoriales, como por ejemplo en el equino. Entonces el equino vemos que tiene unos pelitos en la cavidad nasal y que cuando uno se les va a acercar, pues le pone la palma de el dorso, la parte dorsal de la mano, no la palma sino la otra, como para que lo huele, lo identifique a uno. Porque pues son ya unas vellosidades que también tienen unos receptores sensoriales. Entonces la función de la nariz, como ya se las venía mencionando, es el que permite el paso de aire que se dirige y proviene de los pulmones. Vamos a ver, importante cuando hagamos el examen físico, pacientes que tienen descargas nasales. Recordemos que también esa naricita permite pues evaluar de algún modo el grado de hidratación de pronto en los pacientes. Algunas también sufren de hiperkeratosis como consecuencias de otras enfermedades como por ejemplo el moquillo, ¿sí? Y se genera una hiperkeratosis que es engrosamiento de esa nariz. También en el felino hay un síndrome en el cual hay una destrucción de toda esa nariz, es completamente agresivo, ¿sí? Y se le va, por decirlo así, como carcomiendo la nariz. Es muy importante. Las descargas nasales, recuerden que hay una que es la mucopurulenta, que es pus en la nariz, ¿sí? Que puede indicar que el paciente tiene una patología de tipo infecciosa. O eh, recuerden que está el conducto nasolagrimal, que es por donde drena la lágrima. ¿Sí? Entonces el conducto nasolagrimal, algunos pacientes, vuelvo y doy el ejemplo de los braquicefálicos, no drenan la, la lágrima por el conducto nasolagrimal y empiezan a generar epífora, que es como una mancha café horrible que huele a veces también feo sobre el pliegue nasal. No sé si tengan perros y le hayan visto eso, eso se llama epífora y es por la obstrucción del conducto nasolagrimal, eh, que es importante, también se evalúa, el test de Jones evalúa esa, eh, es la prueba para determinar si hay o no obstrucción del conducto nasolagrimal. Profe, una pregunta. Dime. Es que yo una vez vi una imagen de un órgano que tenía un felino que se llama órgano vomeronasal. ¿Qué función tiene eso? Sí, es que el órgano vomeronasal es la porción donde están las células epiteliales que van a llevar la información a través del nervio olfatorio. Entonces esa porción es la vomeronasal. Ah, listo, profe, gracias. Listo, está ubicado sobre el hueso trabecular, que es el que divide la cavidad nasal del cráneo.
¿sí? Y ese epitelio es muy importante, ya que lo mencionas, o ese órgano, porque ese órgano, al tener los quimiorreceptores y todos los receptores sensoriales, determinan, digamos, importante la función en los animales de detectar las feromonas cuando la hembra también está en celo. Entonces, es muy importante ese epitelio ubicado sobre el hueso trabecular que tiene los receptores sensoriales. Y acuérdate que en el caso de los animales, ¿sí? Ellos a través de este órgano sensorial, ¿sí? Un órgano sensorial, se puede llamar también así, van a detectar entonces las feromonas, ¿no? Lo que nosotros no hacemos. ¿Sí? Nosotros nos aplicamos solo un perfume, por ejemplo, para oler diferentes. Pero los animales tienen esa capacidad de detectar el celo. Por ejemplo, el felino es uno de los más desarrollados porque el felino lo puede detectar a 2 kilómetros. O sea, el felino puede detectar una hembra en celo a 2 kilómetros. Por eso el felino se pierde. Porque el recorrido es muy, muy grande y detecta la hembra en celo. Y hay diferentes, digamos, eh, signos, ¿sí? O puede ser, mm, ¿cómo se llama? Mm, sí, generan algo que es el flemen, por ejemplo, que es un signo característico que hace el macho cuando la hembra está en celo, ¿sí? Y coge el labio superior y lo estira hacia adelante. Esperen, muchachos, busco el cargador. Sí, entonces es importante lo que mencionaba el compañero, porque en los animales el celo esa detección del celo es muy importante. Inclusive los humanos tenemos algo de eso, pero pues no lo tenemos tan desarrollado como los animales. ¿Sí? Pero pues digamos estos animalitos pues eh, tienen esa capacidad, ¿no? Y ustedes van a ver, es el flemen, ese relinchar ese elevar del labio que hacen equinos, rumiantes, para ver si una hembra está en celo. Si lo han visto o nunca lo han visto. Sí, profe. Eso. Entonces es porque va a detectar la hembra en celo y estiran el labio. Recuerden que otra función de la nariz es filtrar las impurezas. Sí, entonces todo el polvo, y por eso cuando entra el polvo estornudamos como arco reflejo para proteger pues la entrada de estas sustancias que no son beneficiosas y que no son muy fuertes para entrar por ese tracto respiratorio. Humidificar el aire en la cavidad nasal, porción de la nariz, también ayuda a humidificar el aire. En cuanto a los senos paranasales, recordemos que los senos paranasales son unos espacios que contienen aire, son unos espacios huecos, ¿sí? Por eso cuando nosotros evaluamos el sonido es timpánico, normalmente, ¿sí? Obviamente van a estar recubiertos de epitelio respiratorio
y van a tomar los nombres de los huesos del cráneo en que se localizan. Por ejemplo, los senos paranasales frontales, los maxilares, el palatino y el esfenoidal. ¿Sí? Importante tenerlos en cuenta cuando vayamos a evaluarlos en los pacientes. Su sonido normal es un sonido timpánico hueco, ya si es un sonido mate o submate puede ser patológico. Y ahí tenemos una linda radiografía de un felino, en el cual pues nos muestra prácticamente esa cavidad nasal. Mira los senos frontales, por lo general el aire, mira por eso acá afuera es negro, porque el aire por lo general es negro, diferente a la ecografía. Esto es totalmente diferente a la ecografía. Entonces, a lo negro le vamos a llamar radiolúcido y luego mira cómo el cráneo es, esa porción mineral, lo comparan la radiografía con las diferentes densidades de diferentes materiales, como por ejemplo el acero. Entre más grueso sea el material, pues no va a permitir que atraviese el rayo, ¿sí? Por eso el aire es negro, porque atravesó todo el rayo y quemó pues la porción del chasis. Entonces, mire la cavidad nasal, los senos paranasales, perdón, ¿sí? Mira la lámina cribosa. La lámina cribosa es ese hueso que va a estar dividiendo la cavidad nasal del cráneo, ¿sí? Muy importante, ahí es donde estábamos hablando del el aparato vomeronasal o ese epitelio, o ese órgano sensorial, ¿sí? Importante, que nos va a dar algunas características del olfato y de las feromonas en los animales. Ese olor a las feromonas es también muy importante. Obviamente que el olfato también va a estar relacionado con el desarrollo de los cornetes nasales, ¿sí? En realidad, aquí es donde se va a captar, como va a haber también un epitelio, capta la información y la va a enviar a ese sitio donde se va a procesar, que es el vómero nasal, el órgano vómero nasal. Y él va a dar sus prolongaciones entonces a través del olfatorio. La lámina cribosa es un hueco trabecular. ¿Qué es un un hueso trabecular? Hueso trabecular. ¿Cuáles son las divisiones del hueso? El hueso trabecular es un hueso que es poroso, ¿no, profe? Exactamente. Que tiene trabéculas, que tiene espacios. Y el otro es el hueso compacto, como por ejemplo el que tenemos acá. Mira, esto es un hueso compacto y ese es un hueso como trabecular, tiene otra diferente densidad, mira. ¿Sí ves? Importante, pues los cornetes, mira, toda esta ramificación son los cornetes. Sí, los cornetes también van a permitir la filtración, la captación también de algún olor, ¿sí? Por eso cuando un animal está oliendo mueve la nariz para permitir la entrada más rápido del olor hacia los cornetes. Porque si se llegara hasta la porción del órgano sensorial olfatorio, sería más largo el trayecto. Vemos algunos huesos, por ejemplo, esta radiografía. ¿De qué animal es esta radiografía? Mira, acá dicen de un gato. Un gato.
vemos cómo los caninos y algunos huesecillos de pronto en el perro llegan a la cavidad nasal. Entonces, por eso, por ejemplo, los molares en el perro llegan hasta la cavidad nasal y generan el acceso de la muela carnicera por la comunicación de la cavidad oral con la cavidad nasal y el animal empieza a drenar por este lado. ¿Sí? El paladar, los huesos también que dividen el maxilar son importantes, muy importantes. Hay veces que los gatos, cuando tienen el síndrome del gato volador, generan fractura del paladar de esta porción. Se tiró el gato por la ventana y empieza a sangrar por la nariz. Posiblemente sea por una fractura en el paladar. Y hay paladar duro y paladar blando. Mira el paladar blando hasta dónde llega. ¿Sí ves? Entonces, cuando ustedes vayan a intubar un paciente, ¿sí? Se va a ver el canal epiglótico. Mira, acá está la epiglotis. Entonces, se pasan la sonda, empujan el paladar hacia arriba y llegan a la epiglotis. Y ahí ya llegan a la tráquea. ¿Sí? Muy importante, digamos, esto porque esto es una técnica que se utiliza normalmente en un paciente que ustedes vayan a anestesiar. Una de las pilares de la anestesia es el airway, que es tener la vía aérea permeable. Y lo mismo para la urgencia. Por eso ustedes dicen, ay, se impresionan, porque el COVID, que es una urgencia, hay que intubar al paciente. Porque eso es el ABC de urgencia. Airway, breathing, circulation. O sea, vía aérea permeable, patrón respiratorio. Entonces, si no tiene patrón respiratorio, ¿qué le toca? Ventilador. ¿Sí? Y ahí también la vía venosa, que es circulation. Entonces, muy importante aprender a intubar. Eso ustedes lo van a aprender en cirugía, en la clínica, me imagino, más adelante. Los cornetes, importante. Ustedes cuando vayan a ver la anatomía van a ver los cornetes. Van a ver un corte longitudinal de el cráneo, o uno lo ve en el cráneo, por ejemplo, del caballo, como los cornetes del caballo en comparación con los del bovino, ¿sí? Cómo son los cornetes en comparación con el felino y con el canino. Por ejemplo, pues en la época mía, pues nosotros ya hacíamos esas prácticas. Ustedes creo que también tienen allá cabezas partidas longitudinalmente, donde van a ver todas estas estructuras. Es importante también tener en cuenta la anatomía porque, como dice el doctor Sánchez, que la otra vez, que si no saben anatomía, pues cómo van a correlacionar la fisiología, la histología, todo. Entonces, importante tener en cuenta eso. Preguntan, muchachos. Listo, muchachos. Yo creo que es todo por hoy. Cualquier cosa
Dios los bendiga y estamos en comunicación. ¿Preguntas? Muchachos, ustedes mañana jueves tienen clase todo el día. Muchachos, les estoy preguntando. Tenemos de 7 a 10 y de 1 a 3.